Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia, Padre. Señor, te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, o esta tarde, que tú me des las palabras, Señor, que provengan de ti, Señor. Que lo que yo comparte, Señor, sea tuyo, Padre. Que tú nos guíes, Señor, a crecer, a amarte más, conocerte más, Padre, para así ser utilizados por ti, Señor, y que tu evangelio se expanda, Señor, que más personas te conozcan, Padre. Conozcan, Señor, ese hermoso sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz, Señor. Y ese gran privilegio que por medio de su sacrificio, Señor, te podemos conocer a ti, Padre, y podemos tener vida eterna. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que guíes nuestro tiempo juntos, Padre. Ayúdanos y moldéanos, Padre, y guíanos. Te pido estas cosas, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una de las razones por la que quería ver estos versículos es que es una de las primeras historias de la Biblia que me impactó a mí cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Siempre se ha quedado conmigo y es algo, son palabras donde siempre pienso acerca de ellas y medito acerca de ellas, y sentí que el Señor quería que las compartiera. Dice así en Mateo 18, versículo 23 al 35. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Quiero hacer una nota aquí, hermano, mientras leemos esto. Quiero hacer énfasis que en esta parábola el rey representa a Dios, y el siervo que no quiere perdonar nos representa a nosotros. Dice así, siguiendo: y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Una de las cosas que yo quiero ilustrar y resaltar, hermanos, es con estos versículos, es que no tenemos ninguna razón alguna para no extender el perdón a los demás. Incluso el Señor, en su oración de ejemplo, destaca la importancia del perdón. Dice en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 15, dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Después el Señor
Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Una reflexión que pude encontrar de John MacArthur acerca de esto, él dice lo siguiente: el perdón de Dios está ligado al perdón que brindamos a los demás. Un corazón que no perdona es una señal de que no hemos sido transformados por el perdón que hemos recibido. O sea, un cristiano que no sabe perdonar refleja que en sí puede estar minimizando lo que el Señor hizo por sus pecados en la cruz. Está minimizando lo mucho que sufrió nuestro Señor por sus pecados individuales. Regresando a esta parábola, en la parábola se menciona que el siervo debía 10,000 talentos, el siervo que nos representa a nosotros. Dice en el versículo 24 de Mateo 18, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Y en Mateo 18, 28 nos dice que su consiervo, a ese siervo le debía 100 denarios. Dice en el 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces, en varios estudios bíblicos e información que he visto, en ese tiempo, un talento sería el equivalente a 6,000 denarios. ¿Okay? Y un solo denario era un día de trabajo. Lo que quiere decir que el siervo que en esta parábola nos representa a nosotros, Jesús está diciendo que ese hombre tuviera que trabajar para el rey más de 150,000 años. En comparación con los 100 días que su consiervo le debía. Lo que quiere decir aquí es que el rey perdonó una deuda que el siervo no tenía forma de pagar. Y me encantan estas palabras de Cristo, y para mí es para que no haya malentendido, es para que sepan, escuchen, ese siervo no tenía manera para pagar eso. Nadie vive más de 150,000 años. y es una comparación del perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y aún los números ni se comparan. Nosotros no tenemos entendimiento de lo mucho que fue que le costó a nuestro Señor sacrificar a su Hijo por nuestros pecados. Ahora, con eso en mente, cuando nosotros reconocemos lo que hemos sido perdonados por Dios, eso nos lleva naturalmente a amar más a Dios, a querer vivir una vida de gratitud. Señor, tú me salvaste, yo, un pecador, alguien que se merece el infierno, tú me salvaste a mí. Señor, yo quiero vivir para ti, yo te quiero dar todo. Pero una persona que no entiende que ha sido perdonado mucho, ¿qué? No ama mucho. Y como resumen, vemos en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, como resumen, durante una comida en casa de Simón el fariseo, una mujer pecadora unge los pies de Jesús con lágrimas y perfume como gesto de arrepentimiento y gratitud hacia él. Ante el escepticismo de Simón, Jesús cuenta una parábola de 2 deudores, demostrando que quienes reconocen y valoran que han recibido mucho perdón, aman en gran medida. Esto se resume en el versículo 47. De nuevo, Lucas 7:47 dice así: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y sabemos, hermanos, que los 2 grandes mandamientos de
escrituras se encuentran en Mateo 22, capítulo 37 al 39, que dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, no se puede amar plenamente a Dios y a las personas sin comprender verdaderamente lo que Él ha hecho por nosotros. Si minimizamos su obra en la cruz o caemos en la autosuficiencia, se pierde el fundamento de ese amor. Y hermanos, nuestra situación es grave y debemos ver nuestra propia pecaminosidad. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y para mí, una de las cosas que siempre es interesante es ver el comienzo de todo nuestro sufrimiento. Que todo el sufrimiento que experimentamos en esta tierra, todo el dolor, todas las cosas feas que vemos, empezaron con una sola desobediencia. Usted puede decir, bueno, en mi vida yo no he hecho muchas cosas, solamente quizá dije una palabra una vez en mi vida o dije una mentirita, pero esa mentirita o esa una mala palabra es suficiente para causar todo el daño que hemos visto en toda la historia humana. Por eso, para mí también el Señor permitió que la historia fuera como terminó siendo, que una mujer y un hombre comen del fruto de un árbol. Algo tan simple. Pero el centro de eso no es el hecho de que comieron una fruta, sino fue que desobedieron a Dios. Y de esa desobediencia vemos todo lo que pasa. Que solo toma una desobediencia para desencadenar todos los eventos que hemos visto en nuestra historia. Todas las cosas malas y feas que experimentamos en nuestra vida vienen de solo una desobediencia. Y cada uno de nosotros debe meditar en esa misericordia que hemos recibido de parte de Dios. De que yo, una persona que toma decisiones que ha contaminado el mundo, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para darme a mí salvación. Es algo increíble. Podemos ver la gravedad del pecado en Génesis. Empieza en Génesis, cuando vemos la caída, en Génesis capítulo 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Y después de eso, solamente para dar varios ejemplos de lo que pasa en Génesis después de esta desobediencia, vemos el asesinato de Abel por Caín. Vemos muerte. Génesis 4:8 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. También vemos la primera instancia de poligamia. Un hombre decide que una sola mujer no, es mejor tener múltiples. La poligamia de Lamec, en Génesis 4:19, dice así, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. También escuchamos acerca de la maldad generalizada de la humanidad antes del diluvio. En Génesis 6:5 dice así, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.
Y después viene el diluvio que destruye la tierra completa, excepto Noé y su familia y los animales en el arca. Pero un poco después todavía sigue ese pecado en el corazón del hombre y escuchamos acerca de la Torre de Babel, el hombre en su egoísmo. Y dice así en Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. También después escuchamos la corrupción de Sodoma. En Génesis 19, 4 y 5 dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No la primera instancia, pero una instancia donde vemos la corrupción sexual, homosexualidad. Y si continuamos leyendo las Escrituras, continuamos viendo ejemplos de traición, engaño, muerte y dolor. Hermanos, ¿de dónde empezó todas estas cosas? De una desobediencia a Dios. No todos los pecados tienen consecuencias iguales en esta tierra. Eso es algo práctico que podemos observar. Sin embargo, cada pecado, cada desobediencia conduce a la muerte. Cada pecado, sin excepción, corrompe nuestro mundo y desencadena una cadena de eventos. Es el virus más grande que el ser humano haya inventado. Ahora volviendo a la parábola de los dos deudores, dice en Mateo 18, 32 al 35, entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y regresando a esos versos de Mateo, donde encontramos la oración del Señor de nuevo, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y quiero hacer énfasis aquí que creo, junto con otros materiales que he leído, que estos pasajes no se refieren a la salvación. Y quiero que estemos claros en cuanto a eso, ya que la salvación no se basa en nuestras obras. Hemos sido salvados por gracia, por el trabajo de Cristo en la cruz. Y tenemos fe en esa obra de Cristo. Pero aquí se habla acerca de las consecuencias terrenales de mantener un corazón que no sabe perdonar. Y para hablar de algunas de estas consecuencias, quiero leer un comentario de un teólogo de muchos años atrás, que se llama John Gill. John Gill comenta sobre Mateo 6 lo siguiente. Jesús sabía que los judíos eran un pueblo muy propenso a la venganza y que le costaba mucho perdonar las ofensas que se les hacían. Por eso, Cristo insiste de manera enfática en que se debe, entre comillas, perdonar a los hombres sus ofensas. Con esto en mente, una de las consecuencias de no perdonar es que crea ira y deseos de venganza en nuestros corazones. Dice en Romanos 12, del 17 al 21, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca venguéis vosotros mismos,
sino da lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y leyendo estos versículos también me acordé a lo que le dijo el Señor a Caín antes de que Caín matara a su hermano. Dice en Génesis 4, 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y obviamente él dejó que su ira lo controlara, porque en el próximo verso él termina matando a su hermano. Pero hermanos, cuando no hay perdón en nuestro corazón, no podemos tener deseos de ira y venganza. Y la venganza, como dice la palabra, es de Dios. Nuestro deber es de que confiar en que Dios es que tiene el control y no vengarnos nosotros mismos. También, hermanos, afecta nuestra comunión con Dios cuando no perdonamos. Sabemos que en la palabra nos dice lo siguiente en 1 Juan 4:20, que dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y en Mateo 5, 23 y 24 vemos que el Señor quiere que nosotros resolvamos nuestros conflictos. Dice en Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, el Señor no quiere que haga discordia entre nosotros. Uno de los comentarios más frecuentes que yo escucho, sea en mi trabajo, porque procesamos muchas aplicaciones y diferentes voluntarios, uno de los comentarios más frecuentes que escucho es que porque las personas no asisten a la iglesia y prefieren quedarse en casa, es que dicen que ellos han sido heridos por ella. Pero el problema con esto, hermanos, es que cuando elegimos distanciarnos de nuestros hermanos y hermanas, de cierta manera, reflejamos una falta de amor por Dios. Porque si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo nosotros queremos justificar alejarnos del cuerpo de Cristo? Y mi esposa me había enseñado algo que vio en línea que a mí me tocó, y era algo que decía que Jesús ha sido herido por la iglesia más que nadie, pero aún sigue presente. Cuando no cuando no perdonamos, también nos lleva a la amargura. En Efesios 4, 31 al 32 dice lo siguiente: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y en Hebreos habla acerca de lo que de la amargura. Encuentro en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, dice así:
Busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ellos sean contaminados. Hermanos, cuando no perdonamos y guardamos esa amargura, eso nos afecta a nosotros como pueblo. Dice que esta raíz de amargura brotante puede causar dificultades y por ella se contaminan muchos. Es como un virus. Lo interesante también es que las personas más amargas y enojadas suelen ser aquellas que no saben perdonar y creen que deben controlar cada cosa. Cuando no recuerdes lo que Dios ha hecho por ti, vivirás amargado y enojado. También olvidarás el hecho de que es Dios quien tiene el control. Hermanos, el perdón es un mandato esencial que nos ayuda a vivir bien como comunidad. Dice en Colosenses 3, versículos 12 y 13, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿qué dice? Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y con esto, obviamente, de manera general, cuando no hay perdón y cuando hay discordia, ira, amargura en el cuerpo de Cristo, afecta al ministerio, afecta a la iglesia. Y de hecho, también hay otro punto que podemos leer en 2 Corintios 2, capítulo 2, del 5 al 11, que dice lo siguiente. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dos comentarios que pude encontrar acerca de esos versículos, uno de Mateo Henry y el otro de John MacArthur. Mateo Henry dice así en su comentario acerca de estos versículos: el apóstol desea que reciban nuevamente su comunión a la persona que había hecho el mal, porque era consciente de su culpa y estaba muy afligido por su castigo. No solo existía el peligro de que al final Satanás se aprovechara al tentar al penitente a tener pensamientos duros sobre Dios y la religión, y así llevarlo a la desesperación, sino contra las iglesias y los ministros de Cristo, al traer un mal informe sobre los cristianos como personas que no perdonan, creando así divisiones y dificultad en el éxito del ministerio. En esto, como en otras cosas, se debe usar la sabiduría, para que no se pueda culpar al ministerio por complacer el pecado, por un lado, o por ser demasiado severo con los pecadores, por el otro. Satanás tiene muchos planes para engañar y sabe hacer un mal uso de nuestros errores. Y dice John MacArthur acerca de esto:
El diablo quiere sembrar pecado y animosidad que destruyan la unidad de la iglesia. El diablo emplea todos los métodos posibles para lograrlo, desde el legalismo hasta el libertinaje, desde la intolerancia a una excesiva tolerancia. Y con esto en mente, solamente quiero resaltar, hermanos, que porque a veces cuando pensamos en el perdón, algunas personas tienden a pensar de que hay que tener mucha más flexibilidad con el pecado. Y ese no es el caso. La Biblia nos instruye sobre cómo disciplinar y enfrentar el pecado. Nunca debemos justificarlo. La iglesia debe esforzarse por ser santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Con esto en mente, también debemos estar dispuestos a perdonar, tal como Dios nos ha perdonado en Cristo. Negarnos a ofrecer un perdón genuino, especialmente cuando hay arrepentimiento, siembra una semilla que el diablo puede usar para destruir familias, personas e iglesias. Y una de las cosas favoritas mías de la Biblia es que no deja a nadie libre. Todo el mundo tiene una responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la Biblia le habla al ofendido o acusador, al ofensor o acusado. Y utilizo ofendido y acusador como intercambiable porque hay instancias donde estamos acusando a alguien donde esa persona verdaderamente no tiene culpa. Pero de nuevo, al ofendido o acusador. Dice Mateo 18, 15 al 22, en esos versículos el Señor habla acerca de cómo debemos lidiar con el pecado. Pero en el versículo 15 me encanta, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok, le habla al ofendido o acusador. Pero también le habla al ofensor o acusado. Dice en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda allí en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, el perdón puede pasar individualmente porque el Señor nos manda a cada uno, nos llama a perdonar. Pero la reconciliación no pasa si no es con dos personas. La reconciliación significa que son dos personas. Uno no puede reconciliarse consigo mismo. Y me encanta eso de la Escritura. Le habla al ofendido o acusador, pero también al ofensor o acusado. Ambos tienen responsabilidad. Y también le habla a ambos. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y obviamente, como leímos en esos versos de 2 Corintios 2, 5 al 11, también la Biblia le da recordatorio a la iglesia no ser severo o legalista donde haya arrepentimiento genuino de un hermano o hermana. Y de nuevo, siguiendo los versos antes de la parábola de los dos deudores, vemos en Mateo 18 del 15 al 22, sabemos que al Señor le importa que lidiemos con el pecado porque en los versículos justo antes de esta parábola, el Señor Jesús instruye que si alguien peca contra ti, que primero abordes el asunto en privado. Si no escucha, involucra a uno o dos más personas más. Si aún se niega a escuchar, llévalo ante la iglesia. Si no hay arrepentimiento, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado.
quiero hacer énfasis en esa primera oración, porque creo que esa es a veces esa primera parte de que si alguien pega contra ti, primero abordes el asunto en privado. Hermanos, la mayoría de nuestros problemas se pueden resolver en el primer paso, si tomamos la iniciativa de hablar con esa persona. Porque lo interesante del caso es que la mayoría de las veces, el problema no es con la persona, el problema es con lo que nosotros nos estamos maquinando en nuestra mente, con nuestro propio pensamiento. A veces nos hacemos un mundo cuando esa persona ni siquiera sabe de lo que obviamente no sabe lo que tú estás pensando o que hizo algo mal. Y esa también es una instrucción práctica de la Escritura que me encanta. Primero el Señor dice, habla con esa persona, tú solo, y después te da paso para tomar más acciones. Pero a veces los problemas vienen porque en vez de hablar con esa persona, la persona decide hablar con otras personas. Y después llegan los chismes y la división, la discordia. Pero la Biblia nos manda a ser diligentes y de nuevo, nadie queda libre, todos tenemos una responsabilidad. Antes y después que Jesús habla de ese proceso de hablar primero con tu hermano si peca contra ti, después busca 1 o 2 testigos y después llévalo a la iglesia. Después le pregunta a Pedro esa famosa pregunta en Mateo 18, 21 y 22. Después de eso dice que se le acercó Pedro y le dijo, Señor, entonces, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Un comentario de la Biblia de Estudio Holman dice así acerca de estos versículos. Que aunque perdonar a alguien solo 7 veces parece tacaño, este estándar fue generoso considerando el hecho de que algunos rabinos exigían a sus estudiantes que perdonaran a los ofensores solo 3 veces. Y con esto en mente, para mí es un poco chistoso pensar en Pedro, porque con ese contexto en mente, él puede estar pensando, voy a impresionar al Señor 7 veces, el doble más una de lo que enseñaban los rabinos. El Señor, hasta 7 veces. Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Pero una de mis cosas favoritas del Señor es que Él no lo deja ahí. Él no es, hasta 70 veces 7, quédate con eso. Sino que aquí es donde Jesús utiliza esta parábola de los 2 deudores para enseñarnos que la fuerza para perdonar no proviene de llevar una cuenta de las ofensas, ni de una práctica meramente ritual, sino de comprender y apreciar la inmensa deuda que un Dios perfecto, santo y Rey del universo nos ha perdonado. Hermanos, el Señor nos manda a perdonar porque nos ayuda a crecer y valorarlo más a Él también. Nos da una idea de lo doloroso y difícil, porque es difícil, que puede ser este proceso. Tal vez nos ayuda a comprender mejor cuán grande fue el sacrificio de un Dios perfecto al entregar a su Hijo por personas culpables, que no tenían ni razón ni mérito para recibir un regalo tan maravilloso. Hermanos, ser perdonados es motivo de gran gozo. Y cierro con 2 versículos en Salmos 32, versículo 1 y 2, que dice así: Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Me acuerdo haber escuchado a alguien, no sé si fue un sermón o algo en línea, pero se ha quedado conmigo y dijeron que la vida cristiana es interesante porque cuando uno crece más en santidad, no es que uno se siente mejor como persona o como cristiano, sino lo interesante de crecer en santidad es que peor nos sentimos por nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor, y darnos, Señor, la oportunidad de tener una relación contigo, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, Señor, y el privilegio, Señor, de tener esa esperanza, Señor, de que algún día estaremos contigo, Señor, en el reino donde no habrá pecado, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, Señor. Permítanos, Señor, dar más gratitud, Señor, dar gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros y vivir vidas, Señor, de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú haces cada día, Padre. Permítanos valorarte más y danos las fuerzas para seguir hacia adelante cada día, Señor, y obra en nosotros, Señor, para que podamos ser de buen testimonio en este mundo, Padre. Que por medio de nosotros, Señor, que tú nos utilices, Señor, para que tu reino crezca, Señor. Y encima de todo, Señor, para que más personas, Señor, puedan ver lo hermoso que es conocerte, Padre. Te damos gracias por todo, Señor. Perdona nuestras faltas y pecados, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.